Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una lectura del libro Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este culto y por esta palabra que se va a exponer y por las consecuencias de ella que se van a derivar en bienestar de sus hijos, el aprendizaje y la puesta en práctica de lo que se aprende para que tengan progreso, prosperidad, bendición y para que puedan tener maduración. Le pedimos, Señor, que se acuerde de nosotros y que nos haga bien con este disturbio climático que ya es una depresión, Señor, y amenaza con volverse un huracán. Protéjanos, Señor, y tenga misericordia. Le ofrecemos la sangre de Jesucristo, su único Hijo, sobre nuestro país y le pedimos misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura en Joel 2:28: Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. También los días derramaré mi espíritu sobre aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga Dios y estando sobre Jehová. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho Jehová, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que Jehová ha llamado. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, este libro de Joel es un libro que estamos usando especialmente para aprender la importancia del contexto histórico y poder encontrar dentro de un libro profético el momento histórico en que se vivió estas situaciones y en que fue recibida esta palabra, especialmente porque queremos una recta intelección del texto bíblico. No queremos que nadie fácilmente se entregue a una interpretación incorrecta y peor más, a una aplicación errónea de la palabra de Dios. Yo he escuchado predicaciones de Joel y nunca he escuchado predicaciones que estén correctas. Generalmente el libro de Joel no es un libro que se predica entre los bautistas, es un libro que se rehúsa porque es el libro favorito de los pentecostales y por esa razón hay como una animadversión. A mí me encanta el libro porque es especial para enseñar cómo se ubica el contexto histórico. Espero que todos ustedes ya hayan aprendido que uno debe buscar el contexto histórico. Y Joel, como ustedes también lo deben saber ya, es un hombre de un gran discernimiento. Discernimiento es una capacidad que Dios da y que también se puede desarrollar para entender qué es lo que pasa y poder explicarle a los demás: vean, lo que está pasando es esto. Es como cuando usted llega al médico y el médico empieza a hacerle preguntas: ¿cuándo empezó eso? ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Qué comió? ¿A dónde fue? En fin, un montón de preguntas y preguntas y preguntas para al final decirle: bueno, usted lo que tiene es que tiene un virus y hay que darle algo ahí para que usted se sienta que le ayude mientras se cura solo. Pero
el médico no te va a decir eso, te va a decir, venga en 8 días, lleves estas antibióticos, lleves esto, ¿verdad? Entonces aquí el discernimiento es que el profeta tiene que llegar al corazón de Dios y mover el corazón de Dios y quitar las arrugas para ver exactamente qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios se propone, qué es lo que Dios está haciendo o permitiendo. Este mensaje específicamente va dirigido al sumo sacerdote Joiada. ¿Por qué a él? Bueno, porque en el momento que se escribe el libro de Joel, ha transcurrido el tiempo de Moisés para acá y llevamos 600 años. 600 años es mucho tiempo. Y Moisés empezó una institución muy fuerte en Israel que es el sacerdocio levítico. Los levitas eran una institución tan fuerte que ellos ya se habían organizado conforme al orden del rey David y tenían suficientes recursos para poder ser una institución poderosa en Israel. Además ellos eran como, para que usted lo entienda, el ministerio de educación y eran el ministerio de justicia. Además tenían el ministerio de la presidencia. Ellos tenían la mayoría de funciones en el Estado. Eran el brazo derecho del rey. Y los levitas, a los ojos del pueblo, ver un levita era como ver a Dios. Si un levita te visitaba en la casa, vos le dabas hospitalidad máxima y sabías que la bendición te llegó. El levita, por así decirlo, se distinguía por su vestimenta, sobre todo el sumo sacerdote, que tenía una vestimenta espectacular. A los ojos del que veía el sumo sacerdote había un impacto. Fuera judío, fuera primera o segunda vez, o muchas veces lo ha visto, siempre te va a impresionar, porque estás viendo un hombre ungido por el Espíritu Santo. Estás viendo un hombre que es capaz de solucionarte el problema con Dios. Estás viendo un hombre que tiene por fuera una gloria que es impresionante. Y eso se marchitó. ¿Cómo se fue a marchitar aquello? Pues de ahí, esta mujer, Atalía, ella logró penetrar la familia de Josafat, como ya usted lo conoce. Ella empezó a controlar completamente a su marido y a hacer con él como un títere, y finalmente ella encontró la oportunidad y mató todo el linaje de Cristo, excepto que hubo una mujer, la esposa del sumo sacerdote, que llena del Espíritu Santo cogió un niño y lo escondió, y ese niño era el que le tocaba seguir siendo el rey en el momento propicio. 7 años estuvo ese niño escondido. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué no un año? ¿Por qué no medio año, un mes? Bueno, aquí parece que los levitas se desanimaron en grado extremo. Lo que pasaba no era para menos. El espectáculo es dantesco. La sequía que trajo el profeta Elías afectó la economía de Israel y de Judá en forma grave y severa. Las personas se debilitan y empiezan a enfermar, los ganados se enflaquecen y mueren, la agricultura no sirve. Y Eliseo anuncia, después que terminó la sequía de Elías y llovió, Eliseo anuncia que viene una sequía del doble. Todo lo que Eliseo hizo es el doble que Elías.
doble sequía y doble milagros. Porque Eliseo tiene lo que pidió, quiero el doble, y el doble se le dio. ¿Cuántos creen que Eliseo nos enseña que podemos tener lo que queremos del Espíritu Santo? Amén. Aquí hay algo que usted tiene que aprender. Los levitas habían enseñado al pueblo que ellos eran el instrumento del Espíritu de Dios, especialmente el sumo sacerdote y los sacerdotes de turno. ¿Qué son los sacerdotes de turno? Que el rey David había organizado a los levitas en 24 grupos sacerdotales, de manera que cada grupo pudiera atender 15 días del año los oficios en el templo en forma ininterrumpida, o sea que era una forma dedicada, y el resto del año se dedicaban a educar al pueblo y otras funciones. Pero en el templo siempre tenía que haber algo, y ese algo era que a las 9 en punto de la mañana se ponía un cordero en el altar y se degollaba para recoger la sangre y ofrecerla. Y eso era importantísimo porque tenía que ser día por día. Usted tiene que recordar la sangre de Cristo día por día. Pero no era solo un sacrificio a las 9 de la mañana, sino que Dios quería que todos recordaran que el Cordero iba a ser crucificado a las 9 de la mañana y iba a estar agonizante por 6 horas hasta entregar la última gota de su sangre para perdón de los pecados. 3 de la tarde, un segundo cordero era ofrecido en el altar y degollado y quemado totalmente. El fuego de la ira de Dios consumía el sacrificio. Esto los israelitas tenían que verlo día por día, porque la esencia del ministerio del levita es recordarle al pueblo que tiene que haber una sustitución, que no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. El pueblo tenía que ver eso día por día. Igual que usted tiene que hacer memoria cada día, varias veces: Señor, he pecado, le ofrezco lo único que tengo, la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa era la educación fundamental del levita. Pero aquí sucedió algo. El sumo sacerdote cada día se mudaba y salía a cumplir el oficio, pero no llegó el cordero. No hay animal para el sacrificio. El sumo sacerdote llegó porque es su obligación derramar la sangre y presentarla, interceder por el pueblo, pero no hay sangre, porque no hay animal, no hay sustituto. Además de eso, Dios había ordenado en Levítico que con cada uno de esos 2 sacrificios se debían ofrecer 3 cosas que son esenciales para la subsistencia humana, y tipológicamente enseñaban la humanidad de Jesucristo. La harina representa su naturaleza humana, el vino representa su sangre y el aceite representa el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. No había ninguna de las 3 ingredientes, no había cordero, no hay sacrificio. A las 9 de la mañana no se hizo el sacrificio. A las 3 de la tarde no se hizo el sacrificio. El pueblo empieza a entristecer y a volver los ojos al templo de Baal.
Templo de Baal, sí hubo sacrificio a Baal. Y el pueblo empieza a confundir, a llenar de miedo, a perder la fe y empieza a olvidar la sangre. Empieza a olvidar el principio de la sustitución. 600 años se pueden perder en 7 años. Por 7 años, día por día, no hubo sangre derramada. No hubo. El sumo sacerdote no sabe qué hacer. Él está perplejo, desanimado, anonadado. Nunca en 600 años ha faltado un cordero, o vino, o aceite, o harina. Nunca. Es el pueblo bendecido. Un promedio de vida de 110 años tienen los levitas. Una salud envidiable, no enferman. Un pueblo que se distingue de los demás pueblos que tienen una tasa promedio de vida de 21 años. Un pueblo cuyas cosechas eran la envidia de todos los pueblos. Ahora tenemos un pueblo empobrecido, decrépito y cayendo las babas por el sacrificio de Baal. Esto es la situación real. Joel mira aquel espectáculo dantesco. No cae gota de agua del cielo. La tierra se pulveriza y se vuelve polvo. Los repellos de las casas empiezan a desmoronar. Todo es seco. No hay comida. La mitad de la población ha muerto por hambre y las consecuencias del hambre, que son la desnutrición y la baja en el sistema inmunológico, el aumento de las enfermedades. La situación es espantosa, es terrible. Día por día el sumo sacerdote está ahí para hacer el oficio, pero no hay sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo que era educado por 600 años, ahora el diablo logró entrar por medio de una mujer, Atalía, y logró que no se ofrece la sangre por 7 años. Increíble, pero cierto. ¿Cómo estos levitas desanimaron tanto? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Quién era esta mujer que logró desanimar tanto a los levitas? Bueno, esto es una batalla por la fe en el corazón del creyente. El creyente tiene que entender que Dios permite la prueba. ¿Cuántos creen que Dios prueba al justo? Amén. Dios quiere saber aquí qué tan maduros son los levitas, qué tan maduro es el pueblo, qué tan preparado está para esta prueba. Pero la verdad es que Joiada, el sumo sacerdote, no es tan maduro para esta prueba, no es tan fuerte para esta prueba y no tiene tanta fe para esta situación. Entonces Dios, el que es oportuno en socorrer, levanta a Joel. Joel no es levita, pero él ha visto cada lágrima de Joiada. Él ha visto cada suspiro de Joiada. Él ha visto cada expresión facial de Joiada. Él ha visto a Joiada suplicándole a Dios. Él ha visto la situación en que están los levitas. Y él ha visto cómo no hay sangre. Joel es un hombre que está en comunicación íntima con Dios. Y Dios le hace ver qué es lo que pasa.
Entonces Dios le comisiona para que él vaya y anime a Joiada. Joiada podía solucionar el problema, debía solucionar el problema. El problema ya no se resuelve con oración, hay que actuar por fe. Joel viene y le dice, esto es lo que está pasando, tiene que volver a hacer lo que usted tiene que hacer. No puede pasar un día más sin que no se ofrezca sangre. Entonces Joiada, como ya ustedes lo conocen, reúne a los levitas, convoca ayuno y oración, asamblea y dice, bueno señores, tenemos este problema, la solución está aquí, aquí tenemos escondido un chiquito que es del linaje del rey, mi esposa lo escondió y aquí está el rey, solo tenemos que matar a Atalía, hagamos una reunión, nombramos al chiquito rey, hacemos un escándalo, Atalía va a llegar, como es tan arrogante, llega sola y todos llevan la espada porque los levitas están entrenados para la guerra, ellos también pelean en la guerra. Rodearon a Atalía y cuando ella se dio cuenta, estaba indefensa. Los levitas la sacaron del templo para no derramar sangre impía en el templo y la mataron. Hoy día se le llamaría asesinato con premeditación y alevosía. Así lo llamarían los jueces actuales. Dios lo llama, según Moisés, Deuteronomio 13:13, cualquier persona que te desvíe del único Dios verdadero y te lleve a otros dioses, está sentenciado a ser muerto. Joiada solo cumple la sentencia de Moisés. Él no inventó esa sentencia de muerte. La sentencia está en Deuteronomio 13:13. Cualquier persona, quien sea, el rey o quien sea, que te desvíe del Dios verdadero y único a otro Dios, sea muerto. Atalía es ejecutada bajo la ley de Deuteronomio 13:13 y de inmediato sucedió algo. Imagínese usted con los ojos de su mente aquel espectáculo y de pronto el cielo se abre y viene la lluvia, moja aquel polvo que ya tiene la piel llena de alergia, la tierra vuelve a recibir el agua, el mayor solvente que hay, y todos corren a sembrar y la semilla vuelve a germinar y tuvieron la mejor cosecha de la historia. Era cuestión de obedecer a Dios, era cuestión de un simple poco de ánimo, era cuestión de fe, era cuestión de solucionar el problema y la solución estaba al alcance de ellos. Dios se quedó esperando hasta que ellos hicieran lo que tienen que hacer. Pero esto se volvió una cátedra para todos los creyentes, de que no se puede esperar nada de Dios si no hay arrepentimiento genuino. Aquí el profeta dice, así dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El principio sigue siendo el mismo. El pueblo tenía que arrepentirse, desde el sumo sacerdote hasta el último ciudadano, tenía que hacer la corrección. Los levitas, celosos por servir a Dios, habían confinado el Espíritu Santo solo a ellos. Ellos prohibían explícitamente que las mujeres recibieran el Espíritu Santo o que participaran en el templo. Ellos prohibían que los niños y los jóvenes recibieran el Espíritu Santo o que participaran de aquel solemne culto. Ellos no permitían que los siervos y las siervas recibieran el Espíritu Santo. Solo los
levitas que habían sido preparados y ungidos podían recibir el Espíritu Santo. Y para esto se ocupaba un curso de 30 años. Y no todos los que pasaban el curso calificaban para recibir el Espíritu Santo. Solamente una élite de los levitas. Y luego esta élite se dividía en 24 grupos para que oficiaran solo 15 días de cada año. Era el máximo honor que un ser humano recibe. Ministrar en el templo la sangre 15 días de cada año. Solo el sumo sacerdote podía estar todo el año en el templo, todo el año, sirviendo a Dios en la sangre, que es el mensaje fundamental del levita. La sangre, digan todos la sangre. La sangre. Era lo más importante y el corazón de la institución del levirato, la sangre. El pueblo no podía vivir un día sin sacrificio porque el ser humano tiene un problema que todo se le olvida rápido. Todo deja de tener importancia rápido. Toda noticia que hoy asombra, mañana es un recuerdo sin sentido. El ser humano tiene ese problema y había que tener fresca la sangre. La sangre tiene que estar día por día fresca. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo está fresca? Amén. Usted puede ir a la cruz cada día y beneficiarse de la sangre. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo redime. Y la sangre de Cristo está propiciando a los que no creen. La sangre sigue siendo la mayor bendición que Dios ha traído a la humanidad. Joel viene aquí y dice: va a suceder algo después de esto. Cuando maten a Talía, cuando vuelvan a ofrecer la sangre, derramaré mi espíritu, dice el Señor, pero ya no va a ser solo sobre los levitas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre las mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Sobre los jóvenes y los niños, sobre los siervos y las siervas. Pero ¿cuándo se cumplió esto? Los levitas no dejaron que se cumpliera. Los levitas se volvieron más celosos. Y después de Esdras nació el movimiento más fanático levítico, que son los fariseos. Ellos no permitían que nadie participara de este privilegio de ser canales del Espíritu de Dios. Pero aquí Joel está hablando que en los pensamientos de Dios habrá momentos tan terribles como el que ellos vivieron. Y uno de esos momentos es cuando Cristo vino al mundo y encontró el mundo lleno de demonios, poseído y enfermo por los demonios, un mundo seco, sin profecía, un mundo que ya estaba confundido y una religión torcida que había torcido las palabras de Moisés. Entonces Jesucristo viene y elige 11 galileos, personas que son peor que los que describió Joel, galileos, gente que a los ojos de los levitas no vale nada espiritualmente, no puede ser usada por Dios y menos ser templo de Dios. 120 galileos reunidos en la fiesta de Pentecostés, orando sin cesar: Señor, haz nacer la iglesia, Señor, haz nacer la iglesia, Señor, cumple tu promesa, envía el Espíritu Santo que prometiste. Y ese día el Espíritu Santo bajó a la iglesia en 120 galileos. ¿Qué le parece?
gente que no valía nada a los ojos de los levitas. No había un solo levita en esos 120. Eran galileos todos. Eran la escoria de la sociedad de la época. Gente que ni siquiera se pensaba que el Espíritu Santo podía tomarlos para usarlos. Y ahí sucedió algo increíble. Pedro hablaba en hebreo y todas las personas oían en el idioma que ellos conocían mejor. Y en total parecía que Pedro estaba hablando en 18 idiomas, porque en 18 idiomas la gente entendió el mensaje divino. ¿Por qué sucedió esto? Porque el día de Pentecostés hay una peregrinación mundial de judíos dispersos a Jerusalén, que llegan para la Pascua y se van para Pentecostés. Y en esa ocasión, como en el ministerio de Cristo no hubo guerras en ninguna parte del mundo y los asaltantes de caminos declararon vacaciones, entonces hubo una prosperidad mundial que hizo que la mayoría de judíos por lo menos mandaran a un miembro de su familia a Jerusalén, y ahí escucharon el Evangelio. Luego salieron a su tierra y en la sinagoga contaron el Evangelio. Y así se propagó la noticia de que Jesucristo resucitó de la muerte y que Él era el Cordero, el Mesías, que su sangre es la que limpia todo pecado. ¿Un mejor amén? Amén. Entonces, Joel está hablando también de que va a haber un día o una época más terrible que la que ellos vivieron, y esa época va a ser exactamente en el día 1260 de la tribulación, que es exactamente el último día de la mitad. ¿Por qué va a ser tan terrible? Bueno, porque hay un ejército que está rodeando Jerusalén, que tiene una distinción. Es el ejército más grande de la historia. Más de 200 millones de soldados de caballería y millones de infantería. El ejército más espantosamente grande de toda la historia humana. Y un remanente de judíos están atrincherados para defenderse en una pelea cuerpo con cuerpo. A tal extremo tiene que intervenir Dios, que envía a sus ángeles a darle a cada israelita la fuerza del rey David. Usted sabe que el rey David podía pelear con 1000 hombres y vencerlos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cada israelita recibirá ayuda angelical y monstruosa fuerza como Sansón para poder enfrentar este asedio y contenerlo. Y en el momento en que la mitad de los que están peleando es arrebatada para las bodas del Cordero, en ese momento el remanente se vuelve tan pequeño que está a punto de ser aniquilado. Y entonces Cristo envía ángeles a pasar la voz sobre aquel ejército, y se cumple la putrefacción que habló ahora Ricardo. Ustedes deben saber que lo más hediondo que existe de cualquier criatura criada es la carne humana, cuando se pudre. La putrefacción será tan terrible porque ahí será aniquilado 100% de aquel ejército. 200 millones de caballería e innumerables millones de infantería. Porque Dios va a salvar ese remanente, tiene que pasar al día siguiente. Al día siguiente va a pasar algo asombroso. ¿Qué es lo que Joel está diciéndole? Vean, aguanten porque esto tiene que llegar hasta el final. Israel tiene que llegar hasta el final. La sangre se tiene que seguir ofreciendo día por día hasta que venga
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aguanten. Y Joel les dice, mire, hay un día en que todos están a punto de ser aniquilados. Si todos los judíos son aniquilados, el diablo ganó, porque Dios mintió. ¿Le gustaría a usted que el diablo gane? No, el diablo no puede ganar, pero él va a luchar hasta el fin. Él es un luchador incansable, un guerrero imbatible. Él va a luchar y luchar y luchar. Y el objetivo que él tiene ahora no es la iglesia, es Israel. Él quiere aniquilar a Israel porque hay profecías de profecías que no se han cumplido sobre Israel, no sobre la iglesia. Toda profecía sobre la iglesia se cumplió antes de 1948. Después de 1948, el 14 de mayo, ya la iglesia casi no tiene que estar en el mundo. Se los digo para que se preparen. Estamos en un tiempo extra, haciendo que la gracia de Dios se siga anunciando. Pero es Israel el que le toca lo mejor que viene. El día 1261 es el remanente. Lo único que le molesta es el olor a muerte, pero ya no tiene enemigos. El anticristo se proclama el autor de aquella victoria y le dice al remanente judío, ahora sí les voy a decir la verdad es que yo soy Dios y yo quiero que ustedes me entreguen el corazón. Se ubica en el lugar santísimo y se sientan en el lugar que le toca a Dios y les dice, entréguenme en el corazón. En ese momento sucede que el corazón de los judíos está tan seco por aquella situación que han vivido, sequía, guerras, plagas, pestes, algo terrible que han vivido, que ellos no pueden resolver su fe, y Dios hace algo por ellos, derrama sobre todos ellos el Espíritu Santo, y de pronto lo que está seco y muerto vive, y ellos dicen, uy, lo que estamos haciendo aquí, este no es el Mesías, este es el diablo. ¿Cómo vamos a hacer un pacto con la muerte, un convenio con el Seol? No, en ese momento todos, movidos por el Espíritu, hacen una oración que está profetizada en Isaías, y todos juntos la oran y le entregan el corazón a Jesucristo. Y todo ese remanente judío es el que va a empezar el milenio. Dios los va a proteger los siguientes 3 años y medio, donde el anticristo, el falso profeta y Satanás, con toda la gente que los ayuda y con todos los recursos infernales, perseguirán a Israel. Pero ni uno solo se va a perder, porque Dios va a proteger a su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ni un solo pelo judío se va a caer. Nadie le va a ladrar, ni un perro le va a ladrar a los judíos. No pueden ser tocados, porque Dios va a protegerlos. Satanás se cansará de buscar por toda la tierra judíos para aniquilar, no va a poder encontrar. Todos los demonios juntos van a buscar judíos, no podrán encontrar. Judíos están escondidos debajo del monte de los olivos en cuevas. Dios los va a meter ahí, eso es lo que dice la palabra. Y ahí van a estar, no sé cómo los va a sostener, seguro con maná o sobrenaturalmente, de alguna manera, pero ellos van a comer y tener buena agua y van a tener paz ahí, y más bien van a poder pregonar el Evangelio. ¿A quién? Casi a nadie, porque ya no van a haber personas, muy pocas, pero siempre va a haber en cada nación un menguado remanente que va a echar a milenio. A esos es a los que hay que hablarles, a esos es a los que hay que ayudarles, y los judíos van a ayudar a ellos como ellos van a ayudar también a los judíos. Esto es lo que Joel les dice, vean lo que viene, es lo mejor de lo mejor. No podrá el enemigo
no podrán tener éxito. El diablo no va a ganar, aunque parezca que ganó. Mentira, es un engaño, es una ilusión. Atalía no puede estar de reina, ella no es reina, no tiene sangre, no tiene linaje judío. Ella no tiene derecho legal de ser reina, no tiene derecho moral, no tiene derecho. Lo único que falta es fe y ánimo. Y que el líder diga: acabemos con esta mujer, acabemos con este obstáculo, acabemos con este tropezadero. Versículo 30: realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Yo quiero decirles, hermano, para que usted lo entienda. Cuando Adán pecó, Dios creó el universo visible por Adán. Lo creó infinito para que la mente de Adán comprenda la grandeza de Dios. Pero cuando Adán pecó, Dios corrió su brazo y alejó el universo de su trono. Y por eso los científicos dicen que el universo se está expandiendo infinitamente, pero que hay un día en que va a retornar y se va a recoger. Ellos están viendo algo que Dios hizo. El pecado es tan terrible que cuando Adán pecó, Dios corrió el universo alejándolo infinitamente de Dios, porque Dios no puede ni siquiera ver el pecado. Pero inmediatamente que Dios mostró esa aversión al pecado, Cristo aparece con Adán y Eva, que son pecadores, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, para decirles: les ofrezco la sangre, les ofrezco un sustituto, les ofrezco una esperanza. Adán y Eva fueron los primeros cristianos y los primeros predicadores, los primeros que enseñaron el evangelio, la fe en que habría un sustituto. De esta manera Dios dice: vean, yo les voy a demostrar que yo soy más grande que el universo. Y quiero que usted lea esto que dice el profeta Isaías, en Isaías 30, 26. Un cambio que va a suceder, donde Dios hará temblar el universo entero y la tierra, para cambiar la tierra de su sitio y ponerla en una condición diferente, de manera que el clima de la tierra va a ser el clima más perfecto para que en el milenio se recojan cosechas inauditas que alimenten la población sin trabajar, y que la gente se dedique solo a vivir en culto y sirviendo a Dios. Dice Isaías 30, 26: la luz de la luna será como la luz del sol. Repito: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, en el día en que Jehová ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que él le ha causado. Dios va a hacer algo. Va a apagar el sol 7 días. En Egipto vieron el sol apagado 3 días. En Europa en 1500 vieron el sol apagado 3 días. Nadie ha visto el sol apagado 7 días, donde usted no se puede ver la mano. Pero la gente de ese tiempo van a ver el sol apagado 7 días, para que luego se prenda con 7 veces más luz, y que cuando la luna refleje esa luz, produce el efecto que produce el sol en el día, en este momento. 14 de este mes
La luna se vio en el cielo. ¿Y qué se vio en el cielo? A medianoche la luna tenía un arco iris. Nunca jamás en la historia se ha visto esto. Que la luna tenga un arco iris a medianoche. ¿Qué le parece? Dios está hablando a Israel que llega su tiempo, que las profecías se le están acercando, que Dios está levantando esta nación para usarla en los tiempos finales. Y hablando a la iglesia y diciéndole: vean, iglesia, yo voy a derramar el Espíritu Santo sobre todos los judíos de ese remanente. Esos judíos van a tener sueños y van a ver visiones. Esos judíos van a tener capacidades que ustedes no han usado. Ellos van a curar las enfermedades, van a hacer milagros, y ellos van a resucitar muertos, y ellos van a ser trasladados de un lugar para otro, cosa que la iglesia no aprovechó. La iglesia ha dependido de la bendición que Dios le dio en Pentecostés a los galileos. El Espíritu Santo bajó en Jerusalén y se quedó en la iglesia. Y cada vez que alguien confiesa que Jesucristo es su Salvador, el Espíritu Santo que está en la iglesia lo bautiza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ahora está en la iglesia. Está confinado en la iglesia. Pero usted debe comprender esto. Quiero que alguien me busque Isaías 44:3 y lo lea para todos. Muchos profetas hablaron de Joel por la espectacular profecía del Espíritu de Dios usándose en personas humanas que no fueran levitas, que no estuvieran preparados ni autorizados, gente que no tenía la preparación, pero que tenían algo que muchas veces a los levitas les faltó: un corazón arrepentido, un corazón disponible. ¿Qué encontró Jesús en aquellos 120 galileos? Que todos tenían el corazón dispuesto, no sabían leer y escribir, no podían tener preparación porque no tuvieron padres ni dinero que les pagaran la preparación, pero tenían el corazón disponible. Y eso fue lo que Jesús buscó, lo que Joel anunció: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Isaías 44:3. ¿Alguien lo lee para todos? Amén. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación, y mi bendición sobre sus renuevos. Nuevamente Isaías, posterior a Joel, basándose en Joel, profetiza el Espíritu Santo en Israel. Vean ahora, hermanos, y analicen. En este momento el Espíritu Santo está en la iglesia. Amén. Israel está orando para que el Espíritu Santo se vaya para donde ellos. Día por día en el muro de lamentos, ahí usted va a ver judíos día y noche orando: Señor, cumple las palabras de Joel, danos el Espíritu Santo. Envía el Espíritu Santo sobre Israel. Ahí están orando. Y nosotros aquí, ¿qué hacemos? ¿Valoramos que el Espíritu Santo está en la iglesia? Amén. La iglesia tiene que comprender que no está suficiente consagrada. Cuando Dios fundó el Emirato, Dios después permitió que hubiera los nazareos. Los nazareos son personas que se consagraban a Dios, pero no necesariamente eran levitas. Esto era para llamar a los levitas a celo.
para que tuvieran celo por Dios, como el celo de Fineas, que cogió una lanza y traspasó un príncipe que estaba teniendo sexo con una madianita. Celo por Dios, como el celo de Joiada, que se levantó y dijo: levitas, hay que cumplir Deuteronomio 13:13, llévese en esa mujer y mátela. Aquí tenemos un rey con la sangre del linaje que va a ser antepasado de Jesucristo. Alguien que me busque Ezequiel 39:29, para que usted mire cómo los judíos anhelan, añoran y desean el Espíritu Santo, y la iglesia lo tiene, pero la iglesia no comprende lo que tiene. La iglesia muchas veces no valora el honor que se le está dando en esta dispensación, y que todavía la iglesia es el agente de Dios en este momento, no es Israel. Israel está para hacer, pero se ocupa el rapto primero. La iglesia tiene que ser sacada al mundo. Ezequiel 39:29, ¿alguien lo lee? Amén. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Ven? Día y noche hay un judío en el muro de lamentos llorando y orando: Señor, envía el Espíritu Santo sobre Israel. Quítaselo a la iglesia. Ellos no oran así porque ellos no reconocen la iglesia, pero están orando día y noche pidiendo el Espíritu Santo para servir a Dios, como lo profetizó Joel, que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre mujeres, niños, siervos, siervas, sobre levitas y no levitas, para que todos sirvan a Dios. Juan 7:39, y con esto concluimos. Alguien lo lee para todos. Juan 7:39. Amén. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Lo ven? Cuando Jesús habló aquellas palabras: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y el que beba de su interior correrán como ríos el agua que da vida. Pero Jesús habló proféticamente porque aún no había venido Pentecostés. El Espíritu Santo bajó en 120 Galileos y se quedó en la iglesia. Pero hay un tiempo en que la iglesia será sacada al mundo, y nuevamente Israel va a recibir contestación a las oraciones que día y noche se hacen en muro de lamentos. Danos el Espíritu Santo para servirte. Danos el Espíritu Santo para servirte. Pregunta: ¿está la iglesia pidiendo ser llena del Espíritu Santo para servir al Señor? La iglesia no está valorando muy bien ser templo del Espíritu Santo. La iglesia está desperdiciando este tiempo de recurso, que es el templo del Espíritu Santo y canal de Dios para la bendición. Ahora, hermanos, cuando la iglesia no lo hace, Dios a veces manda un Joel, o manda un agente que presione, que ayude, que anime. Dios está permitiendo que el mundo tenga una oportunidad, que esta dispensación se prolongue un poco más, y que la iglesia local se levante y pregone la palabra de Dios, y que Israel tenga que esperar un poquito. Pero ellos están clamando día y noche: danos el Espíritu Santo para servirte. Ellos quieren: Señor, danos el templo para ofrecerte la sangre. Ellos quieren
servir a Dios, pero Dios de momento prefiere la iglesia. Sin embargo, no olvidemos que las promesas de Dios no se pueden cambiar, se van a cumplir, y que el remanente judío está profetizado y se va a cumplir. Y los tiempos de los gentiles se acabarán. Llegará un día cuando los gentiles se les acaba la gracia y de ahí en adelante solo les queda tribulación y angustia, dolor. Alguno que otro se va a convertir, pero ya contados con los dedos de la mano. Como sucede ahora con los judíos, que casi ninguno se convierte, solo contados con los dedos de la mano. Porque sin el Espíritu de Dios, el seco desierto no puede producir nada. El desierto seco puede ser sembrado con semillas, pero sin el agua que da la vida, sin el solvente que disuelve la tierra para que la semilla germine y absorba los nutrientes y exhiba la gloria que Dios le dio, no hay vida. Igual en la iglesia sin el Espíritu Santo ni siquiera se reuniría. La iglesia sin el Espíritu Santo no entendería nada de esta palabra. La iglesia sin el Espíritu Santo estaría a merced de los demonios. Es el Espíritu de Dios el que protege la iglesia de la oscuridad, de los demonios, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos ayuda a servir a Dios, aunque no sea como Dios merece. Joiada fue un hombre que vivió 130 años sirviendo a Dios. No dice la Biblia que él tuviera ninguna falla humana como la tuvo Noé o David o Salomón. Solamente que Joiada por 7 años no ofreció la sangre. Y es más grave el pecado de Joiada que el pecado de todos los demás, porque esto estaba dañando la fe. La sangre tenía que ofrecerse día por día, 9 de la mañana, 3 de la tarde, recordando que el cordero iba a agonizar desde las 9 hasta las 3 de la tarde, 6 horas, derramando 6 litros de sangre sin pecado hasta la última gota en la tierra, para que hubiera perdón para los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la iglesia debe predicar. Sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón. Y el más vil pecador que venga a lavarse en esa sangre será limpio. Eso es lo que dice la palabra. No hay ningún pecado que la sangre no limpie. No hay. La sangre está por encima de todos los cielos, encima del universo. La sangre de Cristo tiene un valor judicial y moral infinito. La justicia divina no puede ser quebrada y los juicios eternos ya están proclamados. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Termina diciendo Joel: sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Qué lindo. Repitámoslo todos. Sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. No es complicado tener que hacerse levita para ser salvo, o cumplir reglas de Moisés. Joel dijo: sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. El Evangelio fue dicho en el Antiguo Testamento. Joel lo proclamó, Joiada lo creyó, se levantó, hizo lo que tenía que hacer, hizo cambios y la bendición volvió. Cuando se pierde la bendición, se puede recuperar
obedeciendo. Amén. Eso es lo que enseña Joyada. Parece increíble, pero el pecado de Joyada era tan oculto que nadie podía decirle a Joyada: Joyada, usted es responsable de que no se derrame sangre. Él nunca lo pensó así. Si él hubiera pensado que él era culpable, hubiera hecho algo. Pero ese pecado para Joyada era oculto. Él no pensó que lo que él estaba haciendo era ofensivo a Dios. Sin embargo, Joel le hizo ver: estás cometiendo un error, tenés que arrepentirte y tenés que hacer lo que tenés que hacer, no puedes eludir, hay que matar a Talía. Seguramente Joyada era tan correcto que solo pensar en matar a una mujer tiene que haber sido para él algo chocante, pero tenía que hacerlo, era inevitable, no había forma de solucionar el problema. Hay que hacer lo que Dios dice. Amén. Amén. Pongámonos en pie para orar. Padre, le ruego que su Santo Espíritu, que está en esta iglesia local y en toda iglesia local, en este mundo, siga bendiciendo este mundo, y que gracias a su benevolencia con nosotros, por haber invocado el nombre del Señor, somos salvos, sin tener que guardar un complicado sistema levítico o todas las reglas de Moisés. No decimos que son impropias o inadecuadas, sabemos que son sabias porque es su ley, pero no podemos cumplirlas, Señor, no podemos comprometernos a un imposible. Por eso agradecemos que nos ha hecho posible todo lo que no podíamos por medio de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado esa maravillosa sustitución, haciendo que Él muriera en nuestro lugar y que Él pagara nuestra deuda. De manera que ahora, Señor, podemos estar cercanos, y que usted, así como corrió el universo, ahora va a correr el universo hacia su trono, para que en el milenio se tengan condiciones paradisíacas y millones de millones de millones de personas puedan ser salvadas. Le rogamos, Señor, que tenga a bien bendecir a Israel y cumplirle sus promesas. Pero sabemos, Señor, que así como Israel sintió celos de la iglesia siente celos de Israel, porque ellos oran por el Espíritu Santo. Ellos quieren lo que nosotros tenemos. Ayúdenos a valorar el momento que vivimos y lo que tenemos, el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, porque Él quiere darnos poder, Él quiere utilizarnos, Él quiere que nosotros demos gloria a Dios. Su poder está disponible. Ayúdenos, Señor, a tener la fe que nos dé el Espíritu Santo para poder darle gloria a su nombre y dar a conocer este maravilloso evangelio con que nos hemos beneficiado a todas las personas que nos ponga cerca. Le ruego que bendiga a todos los presentes y ausentes que pertenecen a esta iglesia local, y que su gracia esté favoreciéndolos, protegiéndolos del poder de la oscuridad y quitándoles las personas malas, perversas, instrumentos del demonio que quieran perjudicarlos, sean quitados por su gracia. Le ruego, Señor, que les dé su bendición, de manera que pueden tener vida por el Espíritu Santo, así como usted derramó vida sobre Israel en los días de Joyada, a cambio del arrepentimiento genuino. Así ahora, Señor, ayúdenos a nosotros a comprender que el genuino arrepentimiento es volver los ojos a la sangre que se derramó en la cruz, y mantener los ojos ahí, en esa sangre, en esas 6 horas que se derramó esa sangre, en esa agonía, en ese cruento precio que se pagó por nosotros y que no somos nuestros, porque hemos sido comprados. Y por lo tanto, nuestro cuerpo debe ser ofrecido en el altar como un sacrificio vivo, agradable a Dios, el culto más inteligente, para que podamos poner nuestra vida en adoración a Cristo, agradeciéndole lo que Él hizo, poner su vida en lugar de la nuestra, en el lugar de juicio, en la cruz de Calvario. Bendiga a todos y rocío por la fe la sangre de Cristo,
sobre todos y cada uno. Esa sangre circula en las venas de cada uno de sus hijos y también baña el exterior para que sea visible a los ángeles de la oscuridad y no puedan dañarnos, y para que sus ángeles tengan que dormir haciendo guardia para proteger y bendecir a su pueblo, la iglesia local. Señor, no podemos pedirle nada malo para Israel. Tenemos que bendecirlo y rogarle que cumpla sus promesas con ellos, aunque esto signifique que la iglesia sea sacada del mundo. Señor, hágase su voluntad, así como se hace en el cielo, hágase aquí en la tierra, y que en el momento que usted quiera sacar la iglesia, la saque y siga con Israel sus planes. Pero por mientras, ayúdenos con el Espíritu Santo, denos una capacidad de ver y entender el momento que vivimos como lo vio Joel, para que podamos ser ministros, sacerdotes de este nuevo pacto, y que podamos comunicar esta buena noticia a todas las personas que nos ponga cerca. Pero denos poder para que cuando hablamos, el Espíritu Santo persuada a los que oyen y vengan a la salvación. Le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.